Si llegaste a este video preguntándote cómo llegar a Holbox desde Cancún, estás en el lugar correcto, así es que quédate viendo este video hasta el final. Amigos, estamos por iniciar una de las aventuras más chéveres que he vivido. Por eso vamos a dividir el video en dos partes. En esta primera parte te mostraré cómo llegar a Holbox desde Cancún y una opción de hospedaje. Y es que de verdad el trayecto a Holbox es toda una experiencia que merece ser contada. El primer objetivo de este viaje es llegar a Cancún. En nuestro caso estamos partiendo de la Ciudad de México, listos para abordar nuestro avión a nuestra primera parada. Amigos, amigas, amigues, les quiero compartir un tip. Si tienen la oportunidad de elegir su asiento, elijan por favor el del lado izquierdo, para que tengan la oportunidad de ver los hermosos colores del Caribe cuando estén cerca de llegar a Cancún. ¿Quieren ver? No se despeguen de este video. ¿Listos para despegar? Aquí vamos. Amigues, y aquí está lo que les comentaba. Vean nada más esa hermosura de colores que tiene el Caribe mexicano. Y así estamos llegando al primer objetivo de cómo llegar a Holbox desde Cancún. Amigos, ya estamos por acá en el aeropuerto de Cancún, Quintana Roo. La verdad me da súper emoción porque Holbox es un lugar el cual quiero conocer. Como tip les voy a recomendar lo siguiente: tengan mucho cuidado cuando vayan a elegir la hora del vuelo. Primeramente lo que tienen que hacer es revisar a qué hora sale el camión de Cancún a Chiquilá, porque los camiones no salen cada hora o cada media hora. Una vez que se fijen a qué hora sale el camión, ya pueden revisar un vuelo que sepan van a llegar a tiempo a la central. De aquí del aeropuerto son como media hora más o menos de camino, entonces tomen en cuenta el tiempo en que llega el avión, desembarcan, el tiempo que toman su maleta y se van a la central de autobuses en el centro de Cancún. En nuestro caso queremos llegar lo más temprano que se pueda a Holbox y disfrutar el mayor tiempo posible, por lo que pasaremos la noche en Cancún, Quintana Roo, y mañana nos iremos temprano a nuestro segundo objetivo. Amigos, ya son las 9 de la mañana y desde la central de autobuses ADO en el centro de Cancún, Quintana Roo, ha salido nuestro camión para Chiquilá, nuestro tercer objetivo, con un trayecto aproximado de 2 horas. De seguro habrá otras formas de llegar a Holbox, pero yo te recomiendo esta, el cómo llegar a Holbox desde Cancún. ¿Conoces tú otra forma de llegar a Holbox? Por favor compártela en mis comentarios. Por cierto, el costo del boleto es de 350 pesos por persona y te recomiendo comprarlo con anticipación. Al norte del estado de Quintana Roo se encuentra Chiquilá, un puerto de pescadores que se sitúa en el litoral del Golfo de México, y su localización permite ser el punto de enlace marítimo hacia Holbox. Si es que llegas en carro, existen pensiones con vigilancia las 24 horas para que no te preocupes y disfrutes del paraíso que es la isla de Holbox. Amigos, ya hemos comprado los boletos para el ferry. Vamos a ver qué tal está la experiencia. Creo yo que ya desde aquí vamos a poder apreciar esa belleza del Caribe. El siguiente objetivo para llegar es el ferry que te llevará directo a la isla de Holbox. El precio es alrededor de 280 pesos por persona, y en este caso existen salidas cada 30 minutos. Esto lo investigué previo a nuestro viaje, por lo cual opté comprar el boleto en el sitio.
Si te está gustando esta experiencia de cómo llegar a Holbox desde Cancún, te invito a que le des un like a este video y te suscribas dándole clic en el botón rojo. Amigos, ya estamos aquí en el ferry rumbo a Holbox. La verdad que tenemos unos paisajes impresionantes, la vista es padrísima, increíble. El tiempo que se hace de Chiquilá a Holbox es muy poquito, de hecho se puede ver desde Chiquilá lo que es la isla de aquel lado. Es un trayecto 20 minutos cuando mucho. No se pierdan este viaje. Llegan aquí, acompáñenos. Y es que de verdad es una emoción combinada con una sensación de paz el ver el mar pintado con el color del cielo o de la vegetación, de aguas turquesas y de diferentes tonalidades de color azul, los que te darán la bienvenida a todo el espectáculo visual que estarás a punto de descubrir. Amigos, por fin estamos llegando al puerto de esta hermosa isla en nuestra experiencia de cómo llegar a Holbox desde Cancún. Amigos, hemos llegado ya a Holbox. Holbox significa hoyo negro. Se localiza a 165 kilómetros al noreste de Cancún, a tan solo 10 kilómetros de la costa norte de la península de Yucatán. Como parte de la experiencia de cómo llegar a Holbox desde Cancún es llegar a tu hospedaje. Te recomiendo que revises bien en el mapa si es que te conviene llegar caminando o en nuestro caso tomar un taxi carrito de golf que estarás viendo por toda la isla a lo largo de este viaje. El costo es entre 100 y 200 pesos por taxi. La primera impresión que tengo de la isla Holbox es de una isla de calles de arena auténtica, un pueblo pintoresco que es inminente el percibir que en los últimos años ha estado creciendo. Pero, si les soy sincero, no entendía por qué un lugar de tan hermosas playas de moda no tenía en sus calles la infraestructura típica como andadores. Así es que, si te quedas en este viaje, te lo explicaré. Y al ver esos colores del mar combinados con el cielo, mis ojos se llenaron de felicidad y pensé que este viaje ya había cumplido mis expectativas. ¿Sabías que durante los siglos XVII y XVIII, Holbox fue tierra de piratas? Y en los 80s, a raíz del crecimiento de Cancún, Holbox se fue dando a conocer como destino turístico y descanso. Pero en los 90s fue cuando empezaron a edificar más hoteles pequeños y más gente llegó a poblar la isla. Amigos, hemos llegado a la primera recomendación que nos hicieron para hospedarnos. Hemos llegado ya al hotel que reservamos, el Hotel Villa Tiburón. Pero de verdad, si acaban de ver el camino de Holbox por toda la playa hasta el hotel, unos paisajes irreales, no, creo que va a superar mis expectativas. Mientras tanto, vamos a conocer las instalaciones de este hotel. Y es que la verdad que en Holbox existen hospedajes para todos los bolsillos, desde cuartos en renta, hostales, hoteles económicos y de lujo. En nuestro caso, los invito a conocer el Hotel Villas Tiburón. Hotel Villas Tiburón es una propiedad ubicada en la zona hotelera de la isla de Holbox, reconocidos por tener una de las mejores playas de la zona a pie de hotel. La primera impresión que tengo es que es un lugar un tanto bohemio, relajante, fresco y novedoso. Un hotel con todo el estilo playero de Holbox. Aquí estamos ya en la habitación del hotel. La verdad que está muy bonita. Aquí está el baño. Por acá tenemos una cama. Y por acá tenemos la otra cama. Y esta es una de las terrazas, que es la que da al mar, digamos, la alberca.
Y por allá está la parte de la playa, la parte de las palapas, los camastros, que son propiedad también del hotel. Y tú como usuario del hotel, con el simple hecho pues, de quedarte aquí, tienes acceso a cualquier hamaca, camastro, y puedas tú contemplar el mar, la playa y todo lo que es Holbox. Tienen como una mesita, no vean ni cochinero, un pequeño frigobar. Bueno, eso es de nosotros, no está incluido, lo compramos. Y acá está la segunda terracita. Aquí está la calle, una calle lateral del hotel. ¿Qué tal les ha parecido el hotel, amigos? Me gustaría que por favor me escribieran en mis comentarios qué otro hotel conocen aquí en Holbox. Para la siguiente ocasión tengamos una nueva recomendación. Y una de las cosas que más llamó mi atención es que el hotel Villas Tiburón se compromete a mantener el desarrollo sustentable a través de su operación y con el uso de productos orgánicos. Un 10 para este hotel, ¿no creen? Y finalmente, vamos a tomar una recomendación que nos hizo el hotel, el cual es uno de sus mayores atractivos: disfrutar del atardecer en su Sky Bar. Acompáñame a conocer Alma Bar. Hotel Villas Tiburón cuenta con un lounge bar en la azotea con piscina y vistas al mar, con la mejor puesta del sol en la isla de Holbox. De verdad, sigo sin dar crédito a tanta belleza que ven mis ojos. Probamos un par de cócteles y son espectaculares, pero el que te puedo recomendar es el al mezcal, a base de mezcal, un toque de chile seco y pídelo shakeado. Y este es el momento de invitarte a que nos regales un like y te suscribas a este canal. Compártenos tus dudas en mis comentarios o en mis redes. En la segunda parte de este video, recorrimos las paradisíacas playas de Holbox, dimos un paseo en bicicleta por su pintoresco pueblo, te damos recomendaciones de qué hacer, en dónde comer, en dónde cenar y un poco de su vida nocturna. No te lo puedes perder.